Vamos a la casa del Señor, ya están cruzando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Buenas tardes, hermanos, hermanas, sean bienvenidos. Hoy estamos celebrando el domingo 24 de nuestro tiempo ordinario en este ciclo de San Mateo. La palabra de Dios hoy nos invita a llegar a uno de los momentos más hermosos, más importantes de la formación que Jesús quiere darnos a nosotros como su iglesia, como sus discípulos. Nos vamos a acercar a ese capítulo 18 de su Evangelio, que se llama Las enseñanzas que nos da Jesús a todos, para que aprendamos cuáles son las actitudes que debemos tener como iglesia, como pueblo santo de Dios. Muy especialmente el amor que se refleja en el perdón de nuestros hermanos. Por eso, mis hermanos, yo les invito que abramos hoy nuestra mente, nuestro corazón, a esta obra maravillosa que Dios nos va a revelar el día de hoy. Dispongámonos pues a vivir con gozo este encuentro vivo con Dios en su palabra, en la Eucaristía y sobre todo en el perdón que nos dé. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las palabras de tu siervo y de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Puestos ahora en la presencia de Dios, miremos a nuestro interior. ¿Cuál es esa deuda que tenemos con Dios nuestro Padre? ¿Cómo pagaremos al Señor por este mal que hemos hecho? Pidámosle que tenga piedad y misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria. Oremos. Les invito, hermanos, que vivamos con alegría este momento de oración. Les invito a que cada uno de ustedes, elevando su mente y su corazón a Dios y abriéndole su corazón, le presenten sus intenciones y necesidades. Yo, como párroco, ofrezco esta misa por la santificación de toda nuestra parroquia de la Divina Providencia y unidos a toda esta arquidiócesis y a la Iglesia, quiero ofrecer este sacrificio a Dios, pidiendo por la santificación de todos, de las familias, y como nos pide hoy o nos enseña hoy la palabra, quiero pedirle a Dios que nos conceda a cada uno de nosotros y todos la sabiduría de saberle pedir perdón, que nos conceda la gracia de valorar el sacramento de la reconciliación, porque tristemente muchos hombres y mujeres parece que tienen miedo a este sacramento del perdón. Cuando, hermanos, es la obra más hermosa que Dios nos da. Yo pido por toda la Iglesia, por su santificación, que el Señor nos conceda valorar este hermoso sacramento, tan poco valorado por nosotros. Y también en la santificación de nuestras familias, que nos ayude también a descubrirnos que somos instrumentos de perdón para dar paso a una vida nueva, para destruir ese espantosísimo imperio de pecado, por odios, por rencores. Pedimos en esta misa
por Jazmín Juárez, Amonza y Oscar Fernández Jerónimo, por su eterno descanso. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Acojamos con fe y esperanza la palabra de Dios, ese mensaje del Padre que hoy nos da en su Hijo, nuestro Señor. Lectura del libro de Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: en verdad te digo, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Y como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces el rey tuvo compasión de él, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Entonces lo agarró por el cuello y casi le estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero,
como yo tuve compasión de ti, y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Como les decía al principio, nos encontramos hoy, queridos hermanos, ante una de las revelaciones que Dios nos hace de su obra de salvación más importantes. Estamos leyendo ciertamente en estos últimos domingos, después de que Jesús aceptó ser el Mesías y dejando de hacer muchos milagros como lo había hecho anteriormente, quiere retirarse un poquito con sus discípulos y apóstoles, con su pequeña comunidad, para formar la mente, el entendimiento, el corazón de todos y cada uno de los miembros de su iglesia. Y así como les digo, hermanos, podríamos pensar en aquella comunidad antiquísima, pero también debemos ver que en este tiempo, queridos hermanos, nosotros somos esa comunidad que sigue a Jesús en la historia, en el tiempo. Somos su iglesia, somos su comunidad. Y Jesús quiere formar el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, en estos últimos domingos, al menos yo les recuerdo, ya empezamos hace 8 días, lo continuamos con hoy, ciertamente con la proclamación del Evangelio, digamos al final de este cuarto gran discurso, esta cuarta y gran enseñanza, que como les decía hace 8 días, se llama el discurso eclesiástico, es decir, el discurso, la enseñanza que Jesús quiere que todos y cada uno de sus discípulos, de los miembros de su iglesia, tengamos en nosotros. Por eso conviene esta tarde, queridos hermanos, que nos esforcemos, cada uno, por sentirnos que somos discípulos de Jesús, nuestro Maestro, quien nos habla, quien nos instruye, quien nos forma profundamente en nuestro interior, para que nosotros podamos tener aquellas actitudes fundamentales, para que podamos vivir pues con alegría. Este es nuestro ser cristiano. Y por eso, queridos hermanos, fíjense ustedes que ciertamente hoy podríamos decir así que el tónico propio de la liturgia de la palabra es el perdón como fundamento de ese maravilloso, importantísimo sacramento de la reconciliación. Sí, pero fíjense que sobre todo, creo principalmente, queridos hermanos, lo que le da la pauta de comprensión a la liturgia de este día, la liturgia de la palabra, es este versito tomado del Evangelio de San Juan y que es el cántico del Aleluya.
¿Cuál es? Ahí les va una pequeña pregunta, no capciosa, pero sí, pónganse abusados. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo la antífona del cántico del Aleluya? ¿Se acuerdan? O a lo mejor fue tan rápida que ni le pusimos atención. Pero no se preocupen, hermanos, voy a volverla a repetir porque es sumamente importante. Lo que se convierte como esa lupa, como ese lente que nos invita a penetrar aquí, es este versito en el que nuestro Señor Jesucristo, ya muy próximo de entregar su vida a la muerte, les dijo a sus apóstoles: les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo que nos da Jesús? Que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Queridos hermanos, esta es la clave fundamental de toda nuestra vida cristiana. El mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que yo quiero que ustedes cumplan, que ustedes vivan. Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan aquí en su corazón como fundamento, como actitud fundamental en su vida. Que se puedan amar ustedes unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Otra preguntota. ¿Y cómo nos ama Jesucristo? Querido hermano, querida hermana que me escuchas, ¿te has preguntado en alguna ocasión cómo me ama Jesucristo? ¿Cómo me ama el Padre Dios? Es muy saludable que nosotros nos hagamos esa pregunta. Bueno, y al fin de cuentas, ¿cómo me ama Dios? El Celestial. ¿Cómo me ama el Espíritu Santo? ¿Cómo me ama ese Hijo de Dios que se hizo hombre como yo para revelarme en la plenitud de Dios, de su Padre, de lo que Él es? Te ama profundamente. El mismo San Juan nos dice en algún otro pasaje por allí: tanto amó Dios al mundo, y quiere decir a los hombres y a toda la creación, que nos entregó a su propio Hijo. Y tanto nos amó Jesucristo, el Hijo de Dios, que en la última cena nos recuerda y nos dice estas palabras: este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros. Que tú, Pedro, ames a todos y cada uno de estos discípulos. Que todos estos te amen a ti y que entre ustedes exista ese amor que es el distintivo. Que en esta familia, en tu familia, tú, hermano, hermana, quien quieras que seas como miembro de tu familia, ames a los que están contigo. Así como Jesús te ama, así como Dios te ama. ¿Y cómo nos ama? En aquella palabra profética que tal vez hoy no pudimos proclamar vivamente el Viernes Santo en las 7 palabras, pero recordando aquella primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso, queridos hermanos, el primer signo del amor que brota de Dios a nosotros es perdonarnos. Y por eso, queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo nos revela el perdón infinito. Fíjense ustedes cómo Pedrito se acerca y al escuchar las palabras de la corrección fraterna,
Algo estaba aprendiendo. Y por eso se anima y se acerca a nuestro Señor y le pregunta: oye Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonarle a mi hermano o a mis hermanos esas espantosas y terribles faltas con las que me hacen? ¿Cuántas veces me han ofendido? A lo mejor el Andrés o los otros. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlos? Y se arriesga el Pedrito a echar un número y dice: ¿hasta 7 veces? Sabiendo que el 7 es un número religioso y que habla de cierta perfección. Y entonces, hermanos, yo quiero subrayar ahí, y no he leído el Evangelio como está aquí, sino como lo he leído en otras traducciones, porque le dice nuestro Señor: en verdad te digo, Simón, Pedro, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No se trata de echar números, hermanos, no es matemática la fórmula, sino la fórmula como se expresa. ¿A qué se refiere? En su primer sentido se refiere al amor infinito. Infinitamente tienes que perdonar, siempre con amor a tu hermano. ¿Por qué? Porque así es el perdón que Dios te brinda. Así es como cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos sentir el amor de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces lo hemos desobedecido? ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces nosotros hemos procedido en contra de su santísima voluntad? Y siempre con un amor infinito como es el amor de Dios, Él nos quiere perdonar. Y por eso, hermanos, en esas palabras que nuestro Señor le dice a Pedro, nos invita para que nosotros caigamos en la cuenta y podamos descubrir la fuerza maravillosa de la obra de Dios en nosotros. Por eso, cuando nos habla de perdonar hasta 70 veces 7, queridos hermanos, surge este salmo. Apúntenlo por ahí, por favor, no se les olvide, porque yo quiero que lo vuelvan a leer ustedes otra vez. Es el Salmo 102. ¿Cuál es el Salmo? Salmo 102, no se les olvide. Y muy especialmente el segundo versículo. Bueno, dice: bendice alma mía al Señor y no olvides que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. ¿Cuáles son? Ahí les va, queridos hermanos. En lo que es infinito el amor de Dios, ese 70 veces 7 del amor de Dios en nosotros, ¿cómo se vive? Él perdona siempre todos tus pecados. ¿Qué es el pecado, hermanos? El pecado es la desgracia más espantosa que brota del corazón humano. El pecado no es querido por Dios. El pecado es invención del hombre en su debilidad humana. El pecado brota del corazón del hombre cuando se olvida de Dios. El pecado brota del corazón humano cuando en su debilidad se deja llevar por aquella actitud que le invita el mundo como actitud humana, rebelde y soberbia contra Dios. El pecado brota como fruto de la tentación, del odio que Satanás nos tiene a cada uno de nosotros y contra Dios, y por eso nos engaña y nos frustra. Y porque se introduce el odio que no es querido por Dios,
si no es fruto de esa realidad, entonces el pecado, queridos hermanos, se convierte en el mal más espantoso. Y podríamos decir, peor que todas las enfermedades, el mal más espantoso es el que brota de tu corazón, de mi corazón, cuando yo quiero levantarme contra mi Dios y contra mis hermanos. Cuando yo me dejo llevar por mi debilidad, cuando me dejo guiar por ese espíritu mundano, rebelde y soberbio, cuando yo me dejo guiar por aquella tentación diabólica que me invita a querer, esa es la mentira más espantosa. Van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal y señores de la vida y de la muerte. Sí, chucha, ¿cómo no? Mentira más espantosa, tristemente, por el odio que nos tiene. Y por eso, mis hermanos, cada pecado que nosotros hemos cometido es muerte, es destrucción, es acabar con lo que Dios, lleno de amor, ha hecho por nosotros. Y por eso es bueno que nosotros podamos entrar en nuestra vida y poder descubrirnos a nosotros mismos, nuestros pecados. Y aún así, el Señor quiere perdonar tus pecados. Y cuando tú te acercas humilde y le pides compasión, ten paciencia conmigo, Señor, perdóname. Una viejita de más de 104 años allá en Veracruz, en mis primeros meses recién ordenado, después de mucha agonía, murió y el cielo no se le abrió y regresó a la vida. Y su nieta le dice: abuela, usted tiene un pecado que Dios no se lo perdona. Y le cuenta, aquella anciana le cuenta y le dice: sí, es verdad, tengo un pecado que yo no he querido confesar. Juré no perdonar a mi hija fulana de tal por el mal que me hizo. ¿Qué le hizo? ¿Quién sabe? Pero llevaba muchos días, semanas de agonía la pobre abuela y no podía acabar. Y cuando acabó se le cerró el cielo. Y le cuenta a su hija cómo siente una fuerza tremenda que la aparta de Dios, y aquella pobre abuela ve como el hombre de este evangelio y le dice: Señor, eso no es para mí. Ten compasión y misericordia de mí. Imagínense, hermanos, en las puertas del infierno, en la perdición total de esta pobre abuela. Y clama: ten compasión, Señor. Y el Señor tuvo compasión. La levantó de la tumba real, y la tumba de sus pecados en la que estaba viviendo, porque como 20 días antes de que llegara ese momento yo fui a ungirla y la confesé, y todavía le pregunté, yo creo que el Señor me inspiró que yo le preguntara y le dijera a aquella pobre abuela: ¿ya confesó usted todos sus pecados, abuelita? Y la abuelita dice: sí, padrecito, ya los confesé todos. Bueno, a mí me engañó, pero al jefe no lo engañó. Y por eso volvió. ¿Qué aconteció? Ya no supe, porque ya me regresaron para acá y nos quedamos con la intriga. ¿Qué habrá pasado con la pobre abuela? Pues el Señor tuvo compasión de ella, la rescató del sepulcro y la colmó de amor y de ternura. Ojalá esa pobre abuela haya aprovechado esa ternura de Dios. Así, queridos hermanos, como estamos cada uno de nosotros invitados en este día a mirarnos en ese personaje que nos presenta a Jesús. 10,000 talentos, ¿qué es una? Hermanos, aquí simplemente dice, son muchísimos millones. Cada talento es una moneda, queridos hermanos, que entre el tiempo de Jesús y en las comparaciones matemáticas que hacen los estudiosos, un talento de los que habla hoy equivalía
a comprar 60 kilos de oro. Y si eran 10,000 talentos, pues eran 60,000 kilos de oro, lo que debía aquel pobrecito. Y no tiene con qué pagar 60,000 kilos de oro, lo que correspondía. Y por eso cuando él entra y descubre, págame lo que me debes, le dice el rey, págame lo que me debes. Y entra dentro de él y se da cuenta, no tiene con qué pagar. Pues véndanlo a él. ¿Cuánto me podrán dar por este? Por su mujer y sus hijos, ¿cuánto me darán como esclavo? Todas sus... Bueno, pues ya lo que caiga de lo que vendemos es ganancia. Y aquel se puso a pensar dentro de sí. Lo iban a privar de su libertad y de su vida, de lo que él podía gozar. Y por eso suplica, tenme compasión, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y lo mira el Señor, pobre miserable, no tienes con qué pagarme. Mira, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa, no me debes nada. Aquí está tu deuda, ya la rompimos. Dame la mano, chocamos. No me debes nada, vete en paz, empieza otra vez. Es así el perdón de Dios, es como rescate de la tumba. Por eso, mis hermanos, les decía, entremos y sintamos lo que es el perdón de Dios. ¿Has experimentado tú algún día el perdón de Dios? Gózalo y vívelo, es instrumento y signo de Él. Continúa nuestro Señor con esta gran enseñanza y nos dice que a ese hombre, cuando le perdonaron aquella deuda, ¿con qué pagar? 60,000 kilos de oro. Sale y se encuentra con un compañero suyo y le agarra por el cuello y le dice, malvado, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? Le debía 100 denarios. ¿Y saben ustedes a lo que equivalía 100 denarios? A lo que son 3 salarios mínimos. Échenle cuenta a ustedes, hermanos, lo que es el más alto salario mínimo de lo que tenemos en nuestra sociedad mexicana. ¿Y qué sería? Bueno, ustedes conocen más que yo en esa cuestión de las finanzas. 3 salarios mínimos. Y entonces le dice, págame lo que me debes, desgraciado. Y lo mete al bote. Y el otro le suplica, igual que él, ten paciencia conmigo y te voy a pagar este poquito que te debo. No tiene compasión. Endurece su mente, endurece su corazón ante las súplicas. No puede brotar en él la clemencia y la compasión. No siente ternura. No brota el amor en él. Y por eso lo condena y van con el chisme, porque conmociona aquello. Ese hombre que le perdonaste toda aquella deuda, ¿qué crees que hizo ese desventurado? A ese pobre mendigo no le pagó lo que le debía, no le quiso perdonar. A ver, llámenmelo, hay que comparecer para dar cuentas. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste y yo tuve compasión de ti. ¿No deberías tú haber procedido como yo procedí contigo? Cuando Dios se ha perdonado, mi hermana, mi hermano, y miras a tu hermano, a tu prójimo, que te hizo una pequeña ofensa, y tú no lo quieres perdonar, ¿es entonces grande la deuda? Por eso, mis hermanos, esta mañana, esta tarde, pidamos de Dios nuestro Señor que nos conceda la gracia de poder descubrir este mundo espantosísimo en el que nos estamos moviendo y en el que vivimos, por donde todos lados viene el bombardeo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, venganza, odio, rencor. ¿Y de qué está repleto el corazón de nosotros, queridos hermanos? Tristemente, cuando nos olvidamos de Dios y nos mundanizamos y nos dejamos llevar por el mal, de todo ese corazón que no tiene compasión y misericordia. El Señor por eso nos invita a este día, para que volvamos nuestra mirada y lo encontremos a Él, que nos encontremos nosotros en Él y que miremos que la vida es el don más preciado y Dios quiere conservar nuestra vida y nos perdona.
y nos resucita y fortalece nuestra vida. Pero Dios quiere que también nosotros seamos clementes, misericordiosos como Él y tengamos compasión contra nuestros hermanos. Por eso tengamos, queridos hermanos, la sabiduría del Evangelio de Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones, que no sea simple y sencillamente un mandamiento frío, sino la actitud fundamental. ¿Qué me pide Dios? ¿Cómo quiere Dios que sea yo? Dios quiere que sea yo como Él. ¿Cómo? Lleno de ternura, de compasión, de misericordia, que sepa amar, perdonando a mis hermanos sus pequeñas deudas. Piensen hermanos, ¿quién es el que les debe más? Vamos a darle vuelta a la tortilla y piensa también, ¿a quién has ofendido tremendamente tú, mi hermano, mi hermana, que me escuchas? Aprendamos entonces hoy que el reino de los cielos es perdón en el amor. Y 70 veces 7 es perdona siempre, como Dios te perdona a ti, siempre, infinitamente, con toda la fuerza de su divino amor. Creo en un solo Dios, Padre Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque el todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, queridos hermanos, la misericordia y la ternura de Dios para cada uno de nosotros. Pidámosle que escuche las oraciones de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, y por nosotros y por nuestros hermanos. Oremos y digamos, escúchanos, Padre. Oremos por los señores obispos, por los presbíteros, por los diáconos. Pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde al ministerio altísimo que tienen como signo de Cristo vivo y presente y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Vamos a pensar ahora y vamos a hacer oración por los que gobiernan nuestra patria, nuestra ciudad. Las naciones del mundo entero tienen, pues, bajo su poder el destino de los pueblos. Pidamos que el Señor les conceda las gracias que necesitan para ese buen gobierno, para que lo hagan con prudencia y con espíritu de justicia en el amor, para buscar el bien de todos, especialmente de los más pobres y necesitados, en el respeto de sus vidas. Oremos. Pensemos en nuestros hermanos ancianos, enfermos, por todos los enfermos, por los que se encuentran ahora impedidos, prisioneros, por todos los que tienen mucho sufrimiento. Pidamos al Señor la fuerza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades
que vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Ahora vamos a hacer oración por todos y cada uno de nosotros, y también vamos a pedir por nuestros familiares, por nuestros amigos y bienhechores, por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, para que el Señor nos conserve en la fuerza de su amor, nos aumente los bienes de su divina providencia y nos conceda con generosidad las gracias que necesitamos. Muy especialmente pidamos que nos conceda el perdón y que podamos ser signos de Él al perdonar de corazón siempre a nuestros hermanos. Oremos. Señor Dios compasivo y misericordioso, que siempre perdonas a los que perdonan a sus hermanos, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo, que como reflejo del amor de Cristo podamos olvidar las ofensas recibidas y nos recuerde a nosotros y a todos hasta qué punto nos amas tú, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Bendito Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto del abierto trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente esta ofrenda de tus siervos,
para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino que también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo, Señor nuestro, por Él. Los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y ha reconstruido la vida en la fuerza de su amor y nos hace partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Óscar Fernández Jerónimo y Jazmín Juárez Abonso, quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, unidos a Cristo, y en la fuerza del Espíritu Santo nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es Jesucristo, nuestro Salvador, es el pan de la vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Buen día a todos. Se les recuerda que durante la comunión se deberá formar en las marcas señaladas en el Cristo. Asimismo, deberán retirar su cubrebocas
Acompañamos, hermanos, en esta comunión espiritual a nuestros hermanos que nos siguen por las redes, que no han podido comulgar sacramentalmente. Y también si alguna persona que está aquí en esta asamblea no pudo acercarse a la comunión por algún motivo, acérquese sacramentalmente. Nuestro Señor Jesús nos pide que comulguemos, y es sacramentalmente, qué bueno, con todas esas disposiciones que se nos piden. Y si por alguna circunstancia no podemos, recurramos sacramentalmente, y por eso comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que así como estás en el cielo, estás en la hostia consagrada, que eres el pan de la vida, que eres el amor de los amores, que eres nuestro perdón y nuestra paz, y por eso te sacrificaste para restaurar toda nuestra vida, liberándonos de todas las fuerzas que nos destruyen. Yo creo que estás en la hostia consagrada y quiero comulgar, comer tu cuerpo, beber tu sangre, pero no pudiéndolo hacer ahora, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Cuerpo de Cristo. Y habiéndote recibido, te abro mi corazón, me uno a ti y te ofrezco todo lo que yo soy y todo lo que tengo. Concédeme el perdón, concédeme la fuerza de tu amor. Y también así me enseñas hoy que soy iglesia, pueblo santo, y por eso quiero mirar cómo te has derramado en los corazones de mis hermanos, y cómo los amas y los perdonas. Y así también hoy yo te pido que me ames y me perdones, y que a todos juntos, como iglesia que nace de ti, nos concedas la gracia del perdón y ser signos de la presencia de tu reino, de amor y de perdón
para reconstruir la vida. Gracias porque nos amas. Dios con nosotros. Jesús. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, un aviso, quiero invitarlos a todos. El señor obispo, encargado del episcopado mexicano, del apostolado de todos ustedes, mis hermanos laicos, los invita para que el próximo sábado a las 5 de la tarde se unan a una peregrinación virtual. Vamos a poner en la red la forma como pueden comunicarse, pero les invitamos, hermanos, miremos las realidades que va viviendo nuestra patria, nuestro país, todo el mundo, nuestras familias. Necesitamos de la oración. Hay que encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Por eso la peregrinación es al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pongan atención en la red. Esta tarde o mañana vamos a poner bien todos los datos para que puedan participar de esta peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para pedir por nuestra patria, por nuestras familias, en estos tiempos tan difíciles, por esta nuestra nación mexicana. Y vivamos pues las fiestas patrias con gran entusiasmo, como nos invitan las autoridades, guardando la sana distancia y con todas las exigencias propias. Seamos responsables unos a otros, amorosamente, de la vida que Dios nos da. El Señor esté con ustedes y que el Señor les bendiga y les guarde y les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, podemos irnos en paz a vivir con alegría nuestra fe en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Feliz domingo, feliz semana y felices fiestas patrias. Que Dios les bendiga, hermanos. La limosna no se pidió sacramentalmente, pero se les invita a que depositen su limosna en las alcancías, por favor. Gracias. Buenas tardes.